El sector de la telefonía móvil crecerá a un gran ritmo en los próximos 5 años. Así lo revela un informe de la compañía Ericsson que indica que las suscripciones móviles alcanzarán la cifra de 9.300 millones en el año 2019 y de estas 5.600 millones serán suscripciones para smartphones. El móvil se ha convertido en muchos casos en un compañero inseparable que no puede estar muy lejos de su propietario. El uso continuo de estos aparatos ha suscitado en ocasiones dudas sobre sus posibles efectos sobre la salud. De hecho, recientemente la Organización Mundial de la Salud ha promovido investigaciones sobre el uso de los teléfonos móviles por los jóvenes. Los estudios han determinado que no existe a día de hoy ninguna evidencia científica que muestre que el uso del móvil sea perjudicial para el cerebro. Es más, los expertos determinan que no es peligroso vivir bajo una antena de telefonía, porque los niveles de emisión son mínimos debajo. El haz de emisión es horizontal y disminuye con la distancia, y el techo de los edificios atenúa sus efectos. Pero no solo la telefonía, son muchos más los aparatos y adelantos que nos hacen la vida más fácil y que también nos exponen a campos electromagnéticos de radiofrecuencia. Hoy nos proponemos aclarar estos riesgos y algunos conceptos más vinculados con la contaminación electromagnética. Para ello nos acompaña el profesor del Departamento de Física de los Materiales de la Facultad de Ciencias de la UNED, Manuel Pancorbo. Antes de entrar en materia, profesor, ¿dónde se estudia en nuestra universidad este tipo de fenómenos? Se estudia a nivel bastante básico de primeros principios en el grado de ambientales, efectivamente, en la asignatura de la que yo formo parte del equipo docente, que se llama Contaminación por agentes físicos. Esta asignatura, digamos que tiene como tres partes: la contaminación electromagnética, contaminación acústica y después contaminación por o estudio de las radiaciones ionizantes. Dentro del trabajo de fin de grado en ambientales he propuesto para un par de líneas de trabajo que consisten como una profundización justamente en lo que es la contaminación electromagnética. Yo le proponía al estudiante que tomara esta línea, pues que estudiara, revisara la bibliografía de estudios científicos en relación con campos de baja frecuencia y líneas de alta tensión. Y por otro lado, también la otra línea era pues más dedicada a lo que son las radiaciones de lo que es la radiofrecuencia, ¿no? La telefonía móvil y las ondas de wifi, todo este tipo de comunicación por ondas, ¿no? Se le proponía a los estudiantes esto, que digamos, tomaran la bibliografía, estudiaran, buscaran fuentes para ver qué es cuál era el estado de la cuestión hasta este momento. Pero digamos que en el curso actual estas líneas no han sido elegidas por ningún estudiante. Podemos resumir en que sí, en que hay un estudio un poco básico en la asignatura esta contaminación por agentes físicos, y después, para profundizar un poco más, pues he propuesto un par de líneas de trabajo de fin de grado en ambientales. Entremos pues en materia. ¿Qué es la contaminación electromagnética? Desde el comienzo de la sociedad tecnificada, desde la irrupción de la electricidad en nuestras vidas, pues nos vemos expuestos a un tipo de agentes que no estaban antes de este paso tecnológico, por así decirlo, ¿no? La electricidad a nivel popular, de acceso a toda la población, como a principios del siglo XX, con los descubrimientos y las investigaciones de Tesla y de Edison. Y a lo largo del siglo XX, pues se utilizaron también las ondas electromagnéticas como medio de transmitir información. Entonces, creo recordar que sobre los años 50 alguien ya se planteó si esto es un producto de la tecnología, por así decirlo, podía ser de alguna forma perjudicial, que desde un punto de vista científico la cosa está un poco apartada, porque en el fondo sí que la humanidad sí que ha estado expuesta a este tipo de radiaciones, incluso antes del desarrollo de la tecnología, ¿no? Por ejemplo,
exposición a campos magnéticos, en el campo magnético terrestre hemos estado expuestos desde los albores de la humanidad, ¿no? Del nacimiento de la vida en la Tierra. El Sol es también una fuente de microondas, por ejemplo, ¿no? Aunque eso la poca gente lo sabe. La radiación electromagnética es todo. Quiero decir, la radiación electromagnética va, pues eso, desde radiación de microondas, eh, radiación infrarroja, que por cierto, los seres humanos, los seres vivos, somos emisores de radiación infrarroja. La luz visible, que todo el mundo la conocemos, eso también es radiación electromagnética. Y después ya, digamos, las radiaciones más energéticas, como son los ultravioletas, los rayos X y los rayos gamma. Ya se sabía que justamente esa parte del espectro llamada rayos X sí tenía problemas para la salud, porque desde los estudios del matrimonio Curie y otro físico que se llama Rechten, pues ya se sabía que la exposición a este tipo de radiación llamada rayos X, lo de X es porque no se sabía muy bien lo que era, después se descubrió que es radiación electromagnética de alta energía, ¿no? Pues eso sí que producía cáncer. De hecho, quiero recordar que Madame Curie desarrolló un cáncer por exponerse a este tipo de radiaciones, ¿no? La comunidad científica ya estaba alerta porque además se sabía qué caminos genotóxicos seguía la radiación de alta energía para producir un cáncer. Pero mientras que la radiación de baja energía, que es todo el resto, desde la luz visible hacia la radiación menos energética, infrarrojos, microondas, ondas de radio, etcétera, y ya campos de más baja frecuencia, de eso, digamos, no había ninguna constancia, no había ningún temor previo de que eso pudiera ser peligroso. Por eso, hasta que no ha habido una explosión en contaminantes en forma de ondas de radio, en forma de ondas wifi, en forma de radiación de telefonía móvil, no ha habido quizá una concienciación grande de si esto debe ser estudiado o no. Por lo que he leído, quiero recordar que eso, a partir de los años 70 hay como una mayor preocupación en este tipo de radiaciones, sí. Como decíamos al principio, vivimos un auténtico boom tecnológico, rodeados de dispositivos por todos los lados. Profesor, dentro de este mundo, ¿cuáles serían los principales agentes de contaminación electromagnética? Hay que separar en dos grupos. Por un lado, los campos de baja frecuencia, que son aquellos habitualmente pues, por debajo de 3 kHz. Están producidos por la actividad industrial, por las líneas de las conducciones de alta tensión, los transformadores. En este rango de frecuencias, lo normal es estudiar por separado el efecto del campo eléctrico y el efecto del campo magnético, porque para decirlo de forma sencilla, para que exista una onda electromagnética, generalmente tenemos que tirar hacia frecuencias más altas. Esto no es exactamente así, pero para que nos hagamos una idea, a frecuencias bajas normalmente están el campo eléctrico y magnético por separado. Y dentro de estos dos contaminantes, campo eléctrico y campo magnético, el campo eléctrico generalmente no se considera porque nuestro propio cuerpo es una pantalla muy eficaz ante el campo eléctrico. De hecho, somos, desde el punto de vista de este rango de frecuencia, somos conductores casi perfectos. Entonces se va hacia estudios en el que se busca cómo influye el campo magnético de baja frecuencia. ¿Qué es lo que produce ese campo magnético de baja frecuencia? Pues ya lo he dicho, generalmente las líneas de alta tensión, hacia las que hay una cierta alarma también, ¿no? Digamos, los medios de comunicación salen noticias de que tal pueblo no quiere que pase una línea de alta tensión en las cercanías, o que se ha concedido una licencia para construir unas viviendas que no pueden estar ahí porque hay una línea, en fin. Sobre todo eso hay bastante agitación social en contra. Yo, digamos, si alguien me pregunta mi opinión, a mí tampoco me gustaría vivir en un sitio así, pero más que por los campos magnéticos o por lo que sea, es porque es feísimo, ¿no? Y además porque estar justo bajo una línea de alta tensión, si hay algún tipo de accidente, digamos, estás más expuesto ante alguna catástrofe o lo que pueda ocurrir, ¿no? Pero, digamos, desde el punto de vista del campo magnético, lo que se ha visto hasta ahora, la Agencia Internacional de Estudios del Cáncer
ha recopilado toda la información existente sobre peligrosidad de campos magnéticos de baja frecuencia. Ha concluido calificar a los campos magnéticos de baja frecuencia con la calificación 2B, que significa, pues corresponden al tipo 2B los agentes cuya evidencia cancerígena es limitada en humanos. Se ha observado una correlación positiva, pero no puede descartarse el azar, sesgos o factores de confusión ilimitada o inadecuada en animales. Para que nos hagamos una idea, en el grupo 2B se encuentran alrededor de unos 250 agentes y entre ellos está el café. Es decir, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer le asigna a los campos magnéticos de baja frecuencia, lo encuadra dentro de un posible cancerígeno en el grupo 2B. ¿A qué se refiere con evidencia limitada en humanos? Pues a que se han recogido estudios hechos a lo largo de varias décadas, estudios parciales, ¿no? De gente que medía campo magnético en unas viviendas y después miraba cuál era la incidencia del cáncer en esa población, ¿no? Y entonces pues se observa que, digamos, hasta campos por debajo de 0,3 microteslas, un campo, ya sé que esto a lo mejor puede ser un poco confuso, pero digamos que el campo magnético terrestre es del orden de unas decenas de microtesla, por así decirlo, ¿no? Aquí estamos hablando de campos por debajo de 0,3 microteslas, es decir, amplitudes de campo que son bastante más pequeñas que el campo magnético terrestre. Pues por debajo no se observa correlación y además, digamos, hay suficiente material estadístico para establecer que esa falta de correlación está garantizada. Y luego está el caso entre 0,3 y 0,4 microteslas, se observa una cierta correlación positiva, es decir, que hay un mayor número de casos de cáncer. Pero como aun juntando los estudios, haciendo un macroestudio a base de estudios más parciales, hay muy poca población que se encuentra en ese rango de valores, pues eso supone que hay muy poca estadística con la que comparar, con lo cual la correlación tiene poca significación, ¿no? Por eso lo que dice aquí de evidencia cancerígena es limitada en humanos, es decir, que no han encontrado suficientes datos todavía para llegar a una conclusión efectiva. Hemos hablado de campos de baja frecuencia. Vamos ahora con el apartado de la radiofrecuencia, donde tenemos a las antenas móviles, el wifi, el propio terminal móvil, antenas de radiodifusión. Se han hecho investigaciones que tampoco han llegado a resultados concluyentes. Digamos, hubo un gran esfuerzo internacional por estudiar el efecto de la telefonía móvil, especialmente que era la influencia del terminal móvil, más que cualquier otra cosa. Se hizo un esfuerzo por evaluar la influencia del terminal móvil en la salud y se llamó Interphone. Ese estudio estaba previsto que terminara en 2008, pero bueno, por una serie de causas se alargó y de nuevo no se han encontrado evidencias suficientes, por lo menos a corto plazo. Y a largo plazo, como tenemos muy poca vida de telefonía móvil, estamos como antes, ¿no? Se han encontrado ciertas evidencias de un aumento de algunos tumores, pero como la población estudiada es muy pequeña, hay poca seguridad en esos estudios. Y si no recuerdo mal, no sé si fue en 2011, esta misma agencia también ha venido a meter en el mismo grupo que hemos hablado, en el 2B, la radiación de telefonía móvil. ¿Y qué pasa con las antenas de telefonía móvil que tanta alarma social han generado por su cercanía, por ejemplo, a colegios? ¿Esto se ha estudiado? ¿Qué se puede decir al respecto? Si el estudio se ha centrado en el terminal es porque el terminal es, entre comillas, lo más peligroso. Es decir, es una antena, no es demasiado... es una antena que capta y emite radiación, no es demasiado potente, pero como lo tenemos muy cerca, pues digamos los efectos en todo esto de ondas electromagnéticas, cuanto más cerca está uno de la fuente, más los efectos son mayores o la radiación que se percibe es mayor. Entonces el terminal lo tenemos pues pegado a la oreja. Entonces
Más cerca que eso no es difícil que haya nada. Aunque la antena sea poco potente, está muy cerca. Por lo tanto, la tasa de radiación, lo que se llama la intensidad de radiación, es elevada, pero siempre bajo unos ciertos límites, ¿no? que están perfectamente regulados en la normativa. Las antenas de telefonía móvil están lejos. Están construidas, están diseñadas de tal manera que la radiación que emiten y que puede percibir una persona a partir de una de estas antenas es, pero de orden de cientos o miles de veces inferior a la que se percibe desde el terminal. Por eso el estudio no hace mucho caso a las antenas de telefonía. Cabe mencionar otro dato, y es que cuando la gente prefiere que haya pocas antenas, prefiere que no haya una antena en su edificio y que en su pueblo haya pocas antenas de telefonía, cuanto menos antenas de telefonía haya, con más potencia tienen que emitir para tener la misma cobertura. Por lo tanto, es más, racionalmente es más seguro que haya más antenas, mejor distribuidas, porque la radiación global que uno va a percibir de ellas es bastante pequeña. O sea, que quizás se podría decir que esa alarma social a veces que se produce no está científicamente justificada. No, en absoluto. Cuando uno le van a consultar si en su edificio le van a poner una antena de telefonía, lo único que tiene que asegurarse que el valor lo va a hacer una empresa con garantías y que le den los informes periciales de que aquello está bien montado, que haga una auditoría electromagnética, y si está todo en lo que dice la ley, no tiene por qué haber ningún problema. Dentro de estos otros objetos cotidianos tenemos el microondas, la radio, televisión, router. Algunos de estos aparatos están en nuestros propios dormitorios. ¿Hay estudios donde se revele algún perjuicio, por ejemplo, en el trastorno del sueño? Hemos hablado mucho de cáncer, pero realmente estos estudios también apuntan a cualquier otro efecto en la salud, como puede ser pérdida de sueño o lo que se llama el síndrome de hipersensibilidad electromagnética. No sé, trastornos psíquicos. Sí, digamos que cuando se estudian estas cosas, se estudia todo. Todos los electrodomésticos, aparte del aparato de radio, el móvil, el router wifi que tengamos, todos los demás electrodomésticos emiten una cierta radiación, pero siempre, digamos, que es desde el punto de vista del otro grupo que decía antes, el de baja frecuencia. Y también se han hecho estudios sobre hasta qué punto tanto estos electrodomésticos como los routers wifi pues afectan a, pues, por ejemplo, una cosa muy que uno puede tener cierta preocupación es si duermo al lado de mi router, si puedo tener al lado o suficientemente cerca o estar en la misma habitación, si puedo tener problemas de sueño. Pues no se ha encontrado una correlación. Cuando en estos estudios hay a veces una cierta correlación, no siempre correlación significa causalidad. Es decir, dos fenómenos pueden estar correlacionados, pero no necesariamente uno de ellos causar al otro. Eso es una cosa que a veces los estudios científicos salen a revistas científicas y después los periodistas cogen los datos e interpretan de forma errónea las conclusiones que allí se obtienen. Pues aquí es que en este caso ni siquiera se ha observado esa correlación. Incluso entre las personas que tienen cierta ese síndrome llamado hipersensibilidad electromagnética, son personas a las que, por supuesto, nadie les va a negar que tienen un tipo de afección, pero sí se han hecho estudios para ver hasta qué punto los campos electromagnéticos son fuente de esa problemática, y tampoco se ha encontrado ninguna correlación. Hablábamos de estudios científicos, pero en materia normativa, ¿con qué respaldo contamos? Está vigente el decreto 1066 de 2001, en el que se ponen unos valores de referencia en función de la frecuencia de la radiación, y de esos valores de referencia se aconseja que
digamos que la población, lo que se llama el nivel residencial, esté por debajo del 2% de esos niveles, y que, digamos, las personas que estén un poco más preparadas para soportarlos, digamos, lo que se llama el nivel ocupacional, esté por debajo del 10%. Es decir, el Real Decreto fija unas tablas. Las tablas vienen dadas en términos, pues eso, pues de amplitud de campos o de intensidad de radiación, y esos son valores de referencia para la cual la población ordinaria no debe estar expuesta a hasta un 2% de ese valor de referencia, y, digamos, la población especializada, los trabajadores especializados, hasta un 10%. Y si tuviéramos que ofrecer algunos consejos de cara al comportamiento de los consumidores con respecto a pues los distintos aparatos tecnológicos y a sus emisiones, en fin, ¿se podrían ofrecer algún tipo de consejo, alguna directriz? Lo primero, informarse. Es decir, yo quisiera dar una página web sobre toda esta problemática, que está formada por un conjunto de expertos y que tiene su sede en la Universidad Complutense de Madrid. Se llama Comité Científico Asesor en Radiofrecuencia y Salud. Y entonces la página web tiene las siglas, por las siglas, que son ccars.es. Repito, C de Cáceres, ars.es. Allí está compilado, y además a un nivel divulgativo, no son estudios muy sesudos. Hay una colección, además, de pues, preguntas frecuentes, hay un buscador, en fin, uno puede encontrar toda la información que desee sobre lo último que se está haciendo al respecto en radiaciones no ionizantes, y es una fuente de referencia absolutamente válida. Otro consejo que se puede dar es no exponerse gratuitamente, es decir, puesto que tenemos que usar el móvil, si tenemos que decidir entre usar un móvil o usar un fijo, pues si tenemos el fijo a mano, usamos el fijo, que produce menos radiación que un móvil. Si tenemos que es preferible estar en un sitio bien comunicado con muchas antenas a estar en un sitio con pocas antenas, porque entonces nuestro móvil emite menos radiación y las antenas tienen que emitir menos radiación para poder tener la misma cobertura. En fin, consejos, y sobre todo no alarmarse. Si uno se entera de que en su vecindad van a construir una línea de alta tensión, pues es natural que proteste, no tanto por el peligro electromagnético, sino por el impacto visual y que producen ese tipo de infraestructuras, pero que tampoco se alarme a un nivel de histeria, por así decirlo, ¿no? Y que mire con suspicacia todas estas iniciativas como no al wifi en la escuela, porque no hay ninguna evidencia de que las ondas electromagnéticas al nivel que se emiten, unas antenas wifi normales, pues puedan afectar ni a niños, ni a adultos, ni a ancianos. Entonces, ante todo, consulten esta página web, que ahí seguramente resolverán todas sus dudas. Pues muchas gracias, Manuel Pancorbo, por haber compartido con nosotros estos minutos en Sin Distancias. Recordamos esa web del Comité Científico Asesor en Radiofrecuencias y Salud, ccars.es. La recomiendo porque es muy esclarecedora.